Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan nuevamente en nuestros conversatorios. Celebramos 70 años de nuestra querida diócesis de Duitama. Vamos esta noche un poquito tarde por el tema del Vía Crucis y por algunas fallas técnicas, pero ya estamos con ustedes, ya retomando nuevamente este proyecto de invitar todos los viernes a esta hora a personas vinculadas con nuestra vida de diócesis de Duitama. Los programas anteriores y la semana anterior tuvimos buena parte del clero y algunos de ellos, obviamente, presentándonos su vida, su trabajo en la diócesis, pero la idea es que no sean solamente clérigos, sino también laicos, vinculados, comprometidos, que han hecho la historia. Y hoy nos acompaña un personaje que para Duitama y para quienes formamos parte de la diócesis, pues nos ha acompañado en muchos eventos, en demasiados eventos, diría yo, y una fiel expresión de ello la tuvimos hace 8 días en la ceremonia. Tuvimos tres hermosas pancartas que hacían alusión a la historia que nuestro invitado de hoy, don Armando Reyes Lara, la tiene en su cámara, ¿no? Pero también en su memoria, porque es una persona que ha acompañado la historia también de Duitama, la Duitama cívica, la capital cívica. Los saludamos en esta noche. Armandito, muy buenas noches. Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches para Andrés. Muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por esta invitación, padre Fernando. Bueno, Armandito, siempre al comenzar nuestro coloquio, nuestro conversatorio, hablamos de la persona, ¿no? O sea, que nos cuente detalles de la vida, nacimiento. Armando es duitamense de pura cepa, pero entonces cuéntenos un poquitico la historia de su nacimiento, dónde nació, cuánto hace que nació, su hogar, la familia, esos detallitos importantes que es bueno tenerlos en cuenta. Pues, padre Fernando, y para nuestros oyentes, la verdad que yo nací en Duitama y mis primeros estudios los realicé en la escuela del padre Campamor. Una Eh, pausita chiquita, año 1900. 1900, y nací en 1939, el 16 de septiembre. O sea que 1939. a estas horas voy ya para mis 86 años. Uh-huh. Tengo ese orgullo de poder haber vivido estos 70 de la diócesis de Duitama Sogamoso, conociendo nuestros 6 pastores que se han tenido. Y me inicié precisamente, nazco en esta fecha. A los 7 años voy a estudiar en la escuela del padre Campamor. Únicamente por esos tiempos había, había la escuela Tundama y la escuela del padre Campamor, que era pues donde íbamos la, quienes de una u otra manera no teníamos con qué llegar a pagar pensión o esas cosas. Simplemente era así. Únicamente estudié 3 años, 3 años, pero en esos coronel hasta el quinto primaria. Ya como era muy difícil para poder continuar, entonces llegó el momento de trabajar. Yo en las 9 años ya estaba trabajando y desde ese momento no he descansado hasta hoy. Haciendo siempre buscando poder hacer lo del diario, poder trabajar. Yo trabajé en muchas cosas, carpintería, zapatería, con las suelas de ese tiempo que eran las de caucho, las de suela que también se eran para los calzados de lujo. Viví en la parroquia, en la vereda de la parroquia, hoy en día el barrio Colombia, y desde esa parte trabajé en taller de mecánica, trabajé en tipografía con el señor Torres haciendo los avisos mortuorios en ese momento, y así sucesivamente. Luego
me vinculé al transporte y en él parte del tiempo entre el 52 y el 58 fue mi fuerte, pero no me Armando, gustaba, señor. una pausita chiquitica ahí porque yo quiero detenerme en algún momento a hablar del padre Campoamor. Hay una historia, hay muchas historias alrededor de lo que él vino a formar en la escuelita del padre Campoamor. Muchos de esa generación de Armando se formaron ahí, ¿no? En la escuela del padre Campoamor. Yo alcancé tal vez a conocer las instalaciones que quedan por la calle 15, tal vez, con carrera 12 o 13. ¿Ese era el lugar o había otro? Está la, no, donde está la escuela del Padre Campoamor es donde está ahorita la urbanización del parque, en la calle 15 entre carreras mm, 13 y 14. 12. Ahí, Ah, 13 y 14. ahí era aún todavía, la primera puerta que en la calle 12 era la de donde entramos nosotros los masculinos, y por la mitad donde está la entrada en este momento al conjunto era donde entraban las niñas, y nos dividía una pared. Nos dividía una pared el salón de los niños y el salón de las niñas. Cuando por alguna circunstancia la embarrábamos bien ellas o bien nosotros, entonces nos llevaban al respectivo patio contrario para castigarnos. Nos arrodillaban, a nosotros nos colocaban dos ladrillos en las manos para que las niñas nos pudieran ver allá desde sus salones, y naturalmente sabido bully en ese momento. Y lo mismo les pasaban a ellas cuando ellas las llevaban allá donde nosotros. A ellas sí no les ponían ladrillo, entonces ellas utilizaban sus manos para poderle taparse en la cara, pero con los dedos bien abiertos para mirarnos siempre a nosotros. Esas eran las cosas bonitas y las cosas curiosas. Las integraciones que se hacían eran con un respeto y con una voluntad grandísima. Y muy especialmente nos sacaban a hacer paseos, y los paseos era, por ejemplo, a lo que era la loma y a subir hasta el 1 de Mayo hacia arriba por Sí, esa parte. Una que había un cultivo de mortiño supremo, eso eran árboles eh, naturales, entonces habían mortiños, entonces esa era como esa diversión de ese claro. momento, porque si llegaban a Tocó, pues se quedaban sin fruta las matas que estaban por encima de las paredes, Bueno, porque pues alcanzó a conocer al padre Campoamor, claro, ¿no? finalmente, y él estuvo acompañándonos a nosotros en unos paseos de esa naturaleza. Posteriormente, cuando él dejó de llegar, llegó el padre Posada. Eso fue el eh, 45, 46, 47. Él era En los jesuita, años. ¿cierto? ¿Era jesuita? Sí, 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 no me acuerdo bien, no me acuerdo bien lo de esto, pero su traje sí era estrictamente negro, y no, Negro, y sotana todo el tiempo. no así con todos sus atuendos. Y él fue el de la Caja Social de Ahorros, Sí, quien claro. el ahorro. Yo. Y Sí. bueno, hoy en día todavía creo que la Caja Social de Ahorros viene de esa línea. Bueno, listo. Entonces, bueno, Armando, un hombre trabajador toda la vida, vamos a hablar ahorita de esa faceta de su trabajo, pero también incursionando en el transporte, que fue una época también importante en la vida de Armando Reyes, ¿no? Por allá por la década de los 50 nos decía, en el transporte, ¿vinculado con qué o cómo fue esa época del transporte? Me encontré con un señor de Susacón, Jorge Hernández, manejaba un bus de Rápido Duitama, y en alguna ocasión yo era muy amigo de la casa, pero de los mandados de la casa de él. Entonces yo en algún momento me dijo, no le llegó el ayudante del bus, entonces me llevó a acompañarlo, y me llevó a acompañarlo, y creo que lo hice bien en la compañía. Entonces, si yo seguí con él ahí prácticamente, posteriormente aprendí a manejar mirando. A mí nadie me enseñó a manejar, lo aprendí mirando. Estuve acompañando
estuve acompañando a muchos señores que tenían su bus y de eso. Entonces, allá increíblemente se hacía una formación supremamente importante. Bueno, después de esa experiencia en el transporte, ya se sentó un poquitico, se ubicó un poquitico y ya pues vino la industria. No quiero hablar todavía de Salsamentaria de Duitama porque no sé en qué año fue fundada, pero yo la alcancé a conocer de pequeño, obviamente, pues eran, ya seguramente vamos a interactuar algunas cositas de esas, de uno de los puntos referentes en Duitama, que era la Salsamentaria de Duitama. Después del paso por el transporte que vino. No, mire, padre, que en el transporte, a pesar de ser un trabajo bonito, un trabajo, pero también llegó cierto momento de que se estaba uno muy liberalizado y había mucho espacio para desjuiciarse uno, terminaba uno el viaje y enseguida se encontraba uno con los compañeros y era a beber, a beber. Entonces, a mí como que no, yo ese no era mi trabajo que yo necesitaba porque yo también quería como lograr hacer otra cosa. Entonces, llegó el momento en que el hermano mío, el hermano mío trabajaba en el club campestre de Vitama, era el cobrador, y se lo llevaron para el cuartel en el año 59. Entonces, me dijo a mí que por qué no me quedaba yo con ese puesto de cobrador allá del club campestre, y yo me quedé con eso. Pero entonces era muy duro esos cobros porque los comerciantes eran muy duros para cobrarles eso. Y, y, bueno, sin embargo, entonces yo me puse a pensar, dije, no, aquí tampoco es, a dónde es. Entonces dije, me voy para el cuartel. Entonces, mi hermano se fue en el primer contingente del 59 y yo me fui en el cuarto. Fuimos a prestar servicio a Melgar. De Melgar, a mi hermano lo trajeron para Bogotá, para el guardia presidencial, y yo llegué a los 9 meses allá, fui al batallón de ingenieros. Eso sí me gustó porque era como yo ya manejaba, yo ya le jalaba la mecánica, entonces hice el preparatorio militar y luego nos escogieron por, eh, por oficios y yo me fui a manejar, entonces me fue supremamente bien. Mm, Salió un concurso para ir a hacer, ir a hacer su oficial, fui, lo hice, ocupé el segundo puesto, me iban a mandar a Panamá a especialización, pero un día estaba yo de guardia en la portería y llegaron dos cabos segundos, llegaron tomados, pero no molestaron a nadie, ni bien se presentaron a la entrada. Y al otro día, eh, cuando estábamos en formación, los sacaron a relación por haber llegado borrachos, entonces ese día, y esto es como mucha esclavitud, yo como que no me quedo. Y, y, y cuál me di para que me dejaran, porque me retardaron 2 meses de la salida por no haber querido ascender, y si no hubiera sido suboficial del ejército. Claro, claro, claro. Y entonces ya se regresa a Duitama nuevamente, ¿no? Después de esa circunstancia. Sí, señor, regreso a Duitama, pero ya con mi libreta militar para poder conseguir un trabajo serio. Yo regreso en el 61, en agosto, pero de agosto en adelante no estuve en las Paz del Río, estuve en Indumil, estuve en Termopaipa, estuve en Metalúrgica y cero los enganches. Logré conseguir trabajo en Indumil, y trabajé 2 días, 2 días Oh, porque de acoplamiento para Airways estaban apenas en ese momento en el montaje, pusieron a listar bases para para hacer un montaje de motores, pero entonces por la tarde nos formaron que para darnos unas instrucciones. Pero entonces, como se movían mucho, entonces dijeron vuelta al hangar, como si estuviéramos en el ejército, y yo me quedé quieto porque
yo había ido por mi libreta, yo no había ido, allá Claro, me tocaba hacer eso, pero ahí no me, dije, no, yo. Entonces me dijeron, venga el otro día, y fui al otro día. Me dijeron, usted tiene que acomodarse aquí a lo que sea. Le dije, no, pero no, mejor no traje más, 2 días trabajé. 2 días trabajé. Después, mire que ahí coincidió lo de la fotografía. Yo me encontré con un primo en un momento como en septiembre, octubre, y, y me puse a acompañarlo a tomar fotografías y casualmente le decía yo eh, al padre de Trinidad, quien, quien le preguntaba que si él era el que se había, eh, así hizo la primera misa en de Corral. Morales, y él no era, él no era, entonces me dio de otro nombre y estuvimos allá en un fiesto, ¿no? La cosa más buena, el 8 el 8 de diciembre del año 61. Y ya pasaron fiestas de Duitama, dije, no, esto es a trabajar, hay que conseguir trabajo, y logré conseguir en Termopaipa. En Termopaipa entré a trabajar el 18 de enero, y de ahí 30 añitos hasta el noventa y Claro, dos salí, y salí de listo. eso. Pero ¿en qué año fue fundado la Salsamentaria de Duitama? ¿En qué año? ¿Y por qué nació? Eso. Entonces, yo a partir de ese momento, yo siempre he sido muy entregado al deporte. Entonces, el fútbol era mi pasión. Y, nos vinculamos con el Comité Municipal de Fútbol en el año 63. Y al meterme yo con el comité, fui el fiscal. Entonces, sabía mucho de las programaciones y estaba la cancha de Bavaria, allí se hacían, allí era el templo del fútbol de Duitama, y desde Claro, allá pues, había una excelente organización. Entonces, yo en ese tiempo, como era el comité, entonces se hacían las programaciones de los partidos, y en esa llegó Clemente Rodríguez en el año 63 a Radio Duitama. sí. Le gustaba mucho el deporte y la Y idea Hernando Garzón era, ¿no? Clemente y Hernando Garzón también. Primero Clemente con Radio Clemente. Duitama como gerente. Entonces un programa deportivo, y entonces nos llamó casi que por cada deporte a una persona, y a mí en esa llamó a Luis León, que era el que hablaba de ciclismo, Roberto Fajardo, que era del barrio del Parque del Carmen, era del boxeo, Rafael Perea Aldana era de atletismo. Mm, don Hernando Garzón comentaba baloncesto, que era muy bueno para el baloncesto. Ujú. Y a mí me dejaron en fútbol. Entonces yo le era, los martes daba resultados y los jueves daba programaciones. Era un programa que se hacía a las 6 de la tarde. Y luego de ahí se puso como muy famoso lo de la radio. Entonces uno por ir allá a colocarlo, ya principiaron a transmitir los partidos desde Bavaria. Entonces me vinculé en ese momento, que fue tal vez lo primero de la salsamentaria, y duré con ellos hasta que se lo vendieron a RCN en el año 78. Duré con ellos. Entonces prácticamente yo llegaba de trabajar y me iba para la emisora, y allá, pero entonces la idea de montar una emisora de más potencia, y Clemente tenía la oportunidad de levantar, él no tenía plata, pero tenía la oportunidad de levantar la licencia, y levantó la licencia. Y don Hernando Garzón, que era muy gomoso porque era era el, él era el corresponsal del Espectador aquí en Duitama. Entonces él también, y era jefe de personal de Bavaria. Entonces se hablaron ellos dos, más Héctor Barrera, que también era trabajador de Bavaria, y don Alberto Barrera, que era el técnico de radio, y el papá de ellos, que sí era transportador. Entonces, con ellos y Jorge Rodríguez, que era el contador del Molino Cóndor, Al Cóndor.
del Cóndor. Y de ahí fue donde nació la idea de la Voz de los Libertadores, y en el 64 conformaron la sociedad y arrancó y ya inició el montaje, de eso, y el 5 de julio del 1965 sale al aire la Voz de los Libertadores, con el verdadero problema con Radio Duitama, porque demandó eso, pero la Voz de Libertadores llegó mm, sirviéndole a la gente con Sí, programas cívicos, con civismo en acción, con eh, la voz todelar, en fin, entonces fue mucho la fuerza que tomó, entonces tuvo una buena defensa para que no la cerraran por la demanda tan tremenda que hizo, y a partir de ese momento se vino ahí. Entonces ese fue como mi trabajo y la radio. La salsamentaria nace en 1979 porque mm, como venden las emisoras de RCN, y yo no bien gomoso con eso, y yo quería renunciar a Termopaipa para irme para RCN, pero no me dieron trabajo y me hicieron. Entonces, no me aceptaron. Entonces seguí, entonces me salió lo de la salsamentaria de Vitama. Eso salió de la siguiente. Eso fue una cosa muy curiosa y bonita también. No sé si su merced se acuerde que en la carrera 17 entre calles 13 y 14 están las canchas del Señor Niño, de unas sí, canchas Ejo, que eran el bug de Duitama. Y entonces allá era mucha la gente que iba a jugar tejo. Yo nunca aprendí fíjate. a jugar, aprendí a goterear. De eso sí, iba allá, le dan a uno su cervecita y de así. Entonces, una vez llegaron con unas salchichitas como tan ricas, picaditas ahí para después de la cancha. Entonces yo pregunté qué era, y dijeron, no, esos son cábanos que los venden allí en la esquina de la esquina que es la salsamentaria. Hay una salsamentaria de Duitama, es la primera que montaron en Duitama. Entonces un día me fui a comprar el cábano porque me gustó. Entonces vi un aviso que decía se vende. Y mi corto, el siguiente día había una prueba de ciclismo de Bavaria, la clásica de Bavaria que se llamaba, y nosotros fuimos a la transmisión de eso, y cuando regresé, llevé a mi esposa y le dije, están vendiendo este negocio. Y yo había preguntado cuánto vale, valía 120.000. Pero yo no tenía toda esa plata, no tenía toda esa plata, tenía la mitad. Y fui y le propuse a ella, le dije, ahí verá. Dijo, pues no está mal. Entonces, Mm, fui a hablar con la señora, y no nos rebajó nada. Entonces yo hablé con don Hernando, le dije a don Hernando, ahí estoy. Y como ya ellos se iban a entregar las emisoras, entonces dijo, pues montémosle en compañía con don Hernando Garzón. Y montamos la salsamentaria con don Hernando Garzón en el año 79 y duró hasta el 2003. sí. Bueno, era un punto, en Duitama y Salsamentaria fue la primera salsamentaria que tuvo Duitama. sí, Eh, Naturalmente que nace en el sitio donde estaba, que era en la carrera 17 con calle 14 esquina, y yo aproveché esas amistades que tenía de la emisora, y yo me paraba ahí en la puerta y principiaba todo lo que pasaba, lo llamaba para presentarle el negocio y lo invitaba a eso. Entonces eso fue un voz a voz y se fue echando hacia adelante. Ya principió a llegar la clientela. Aquí no había pescaderías en ese momento, no, no conseguí que conseguirlo uno en Sogamoso. Entonces monté una distribuidora de pescado por la salsamentaria. Y los helados también los montamos ahí. sí, Y el tinto y claro. el pero bueno, Sí, y ahí luego, en el 87, nos pidieron ese local y nos vinimos para más arribita, de la cuadra, donde había un restaurante de eh, William, no me acuerdo, y, y él lo de su grupo, y entonces me arrendaron a mí ese local para la salsamentaria. Y en el sí, 93
iban a construir ahí. Entonces fue cuando salió lo del frente al Palacio de Justicia, donde se Sí, acabó durante 5 años con eso. Y excelente. sí. Los puntos de referencia en Duitama, me refiero 40, 50 años atrás, eran muy pocos, como todas las ciudades, ¿no? Uno no se guiaba tanto por calles, sino puntos de referencia, ¿no? La Mosquera, la papelería, que fue la primera que hubo en Duitama, y ahí por la calle 15 también, la San de Sí, sí. Duitama, los teatros y los molinos, ¿no? Los teatros, los molinos, los señores Ahí es cuadros, señor, Iris. El sí, teatro de Ita- el Teatro de Itama y el Teatro Iris. Y los primeros cuadros que montaron sus almacenes de telas, que fueron tal vez los primeros que llegaron con eso. Digamos, esa es la historia de una ciudad, pero también es la historia de muchas ciudades. Vamos a hablar ahora, bueno, ya está el industrial, el hombre de negocios, el hombre trabajador, el hombre cívico. Armando Reyes inicia la labor cívica, obviamente con el deporte, ¿no? La pasión por el deporte, y por eso se vinculó. ¿Y qué más acciones y actividades de Armando Reyes como líder cívico? En Duitama y después en uno de esos lugares, esos rinconcitos bonitos que tiene la ciudad de Duitama, que es el barrio Boyacá. Vamos a hacer un recuento de ese líder cívico que tiene Duitama. Bueno, ese líder cívico nace con el deporte naturalmente, ese le da a uno, le abre muchas puertas a uno, y luego el medio de comunicación también. Eh, Fui fundador del Cuerpo Bombero Voluntario de Duitama, junto con Héctor Julio Chaparro Mesa, quien fue uno de los primeros locutores y narradores que tuvo la voz de los Libertadores, y con don Pedrito Rosas, que era de Electroaguas, como lo que hoy en día es en Duitama. Entonces, bajo esas necesidades hubo un incendio abajito del almacén Nápoles José en la carrera 15, después de la 16, y allá hubo necesidad de la gente colaborando con baldes para eso. Entonces fue cuando se vio la necesidad de crear un cuerpo de bomberos voluntarios, un cuerpo de bomberos. Entonces principió la campaña y pues yo estaba vinculado a la radio, pues también me unía a eso. Luego cuando se hizo la convocatoria para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, pues ahí estuve junto con mi hermano, con Jaime, pero en el año 68 hicimos una evaluación con mi hermano, vimos qué hacemos los dos aquí, eh, haciendo lo mismo. Yo mejor me retiro de bomberos y me voy de lleno para la labor de los Libertadores, y ya estaba vinculado allá. Y una vez allá vinculado con la voz de los Libertadores, entonces desde allá se podía ayudarle mucho más a los bomberos, al fútbol, a las acciones comunales, en fin. Salgo favorecido con la residencia del barrio Boyacá de la segunda etapa que el Instituto de Crédito Territorial nos construyó 151 casas por autoconstrucción en el barrio Boyacá, y salgo favorecido allí para ellos, para ellos. Y una vez me le entregaron en el 67, pero yo estaba aquí como tan rico aquí en el centro que y si uno para allá para el campo, y Eso era, era eso era retirado. allá, porque eso no era la salida de Charalá, pero ese es un camino de herradura, y eso era greda a todo momento. Eso ya le tocaba a uno andar con zapaticos con botas, porque lo contrario, la llegada yo llegué allá en el 67, y por necesidad me fui, porque vivía con un cuñado, y él hizo su construcción. Dijo: qué pena, compadre, y ya me voy, sé que si usted solo en la casa, y en la casa que teníamos aquí en el centro, que es, hoy en día vivo al frente de donde vivía en ese tiempo, en el 65. Yo me casé en el 64, el 19 de diciembre, y nos vinimos a vivir aquí al frente de donde estoy viviendo ahora, en el de edificio Don Alejandro. Y nos fuimos para el barrio porque yo no podía pagar solo el arriendo de esa casa donde estábamos, y teniendo la casa en el barrio, pues nos fuimos
nos fuimos y ahí, ahí sí, como quien dice, juiciositos porque es su casa. Entonces, cuando les entregaron en obra negra, entonces iniciamos a arreglarla, a conformarla. Y por eso ese barrio se convirtió como en un civismo supremamente grande, porque es que todos nos conocíamos, todos tuvimos que echar pico y pala, todos veíamos las necesidades de arreglar lo nuestro, y si había necesidad de pedirle prestado al vecino una paladita de cemento, de arena, eso se hacía para arreglar, y principiamos a arreglar las partes internas de las casas. A medida que íbamos terminando, nos fuimos saliendo hacia los antejardines. Salimos a los antejardines y ya iniciamos con las calles. Entonces, por eso es que hubo tanto civismo allí, que de todas maneras fue supremamente importante para el trabajo. Yo no, yo fui, a pesar de estar allá desde el 67, mi fuerte era el deporte, y nos le metimos al deporte duro para esos jóvenes, para que pudieran hacer. Allá nacieron los juegos intermanzana, los juegos interbarrios y los prácticamente por ese furor que había allá con esos muchachos. Escenario teníamos la canchita que estaba en la escuela, Alianza para el Progreso, y el empuje de Alianza para el Progreso para nuestra construcción fue fundamental. Ellos por cada semana de trabajo nos daban un mercado que valía mucha plata, valía ese mercado, valía mucho más que lo que valían los jornales. Entonces eso fue una ayuda supremamente grande en el barrio de Yacá, y por eso, y el Instituto de Crédito Territorial puso en marcha unos planes de mejoramiento para los adjudicatarios y para los dueños y los que estaban allá haciendo ese trabajo, que les mandó una trabajadora social y una para enseñar a hacer trabajos. Por supuesto que pusieron a todas las señoras 1A, por eso ese barrio también tuvo su época de ser, de ser para para los trabajos manuales, porque les enseñaron a nuestras esposas panadería, cocina, peluquería, Pintura. y yo no sé, eso activa mucho el civismo, porque mientras las señoras estaban haciendo esos cursos, los niños también estaban haciendo deporte, implicados en dos casas que había en escuela allá para poner a los niños de allá, y luego vino Alianza para el Progreso y nos colaboró para la construcción de la escuela. Por supuesto que eso fue gracias a todo ese entusiasmo de todos ellos, y por eso se logró el liderazgo. Yo vine a ser presidente de la Junta de Acción Comunal en el año 90. Ahí para atrás fue una sola pareja la que estuvo de presidente, fue doña Margot y don. Ellos duraron Sí, 18 años en la Junta de Acción Comunal, bacano. donde trabajaron muchísimo, Sí, muchísimo trabajo. Hicieron la vía desde el cementerio hasta arriba, en la presidencia de doña Margot, para la para el aniversario para el aniversario de 87. Y posteriormente, pero desafortunadamente para ellos, se pusieron a ponerles como muchos problemas con el escenario deportivo que nos dio el instituto, eh, con los jóvenes, y entonces los jóvenes se les revolucionario, y prácticamente y les dijeron a los papás: votan por fulano de tal, porque ya doña Margarita, ya no. Y eso se volvió un problema, porque entró hasta la política. Ellos eran conservadores, y el que entraba no era conservador. Entonces, por supuesto que eso aún todavía no me quieren, pero bueno, ahí está bien. Y entonces entré en el 90 a ser presidente de la Acción Comunal, pero era con el fin de poder organizar los 30 años del barrio. Y estaba el doctor Héctor Julio Becerra, y estaba Ricardo Bautista Pamplona en la administración y en Culturama. El doctor Héctor Julio nos ayudó muchísimo, porque
porque nos dio los materiales para arreglar el salón comunal, nos ayudó nos dio los materiales para pavimentar 2 calles. Que digamos que las obras, la actividad social y la actividad social y cultural de la ciudad de Uitama se ve reflejada también en el civismo, por eso civismo en acción RCN, por eso tantas y tantas actividades y tantas acciones que nosotros fácilmente podemos acompañar en eso. Pero todo esto estuvo acompañando la vida de Armando como fotógrafo, ¿cierto? O sea, Armando Reyes durante todo su trabajo siguió haciendo fotografía, siguió compartiendo el registro fotográfico. Entonces, eso, más la radio, más el civismo, le sirvieron a Armando para estar vinculado también a todas las actividades cívicas, no solamente de Duitama, sino de la diócesis, porque vamos a hablar a partir de ese momento de Armando Reyes. A la edad de 14 años fue fundada nuestra querida diócesis de Duitama, Sogamoso. ¿Qué recuerda Armandito de esa época? Pues esa época, a pesar de que yo era muy joven y andaba muy preocupado era por mi trabajo, sin embargo, eh, nunca fui a la parte católica porque la, la- la escuela del padre Campamor, él nos inculcó mucho lo que era la fe y nos inculcó el catecismo. Entonces, sin embargo, para nosotros así, en esa juventud de ese tiempo, pues admirábamos mucho eh, la iglesia catedral que prácticamente era el motor de lo que había aquí. Todo se hacía en esa parte, no muy vinculado en los primeros tiempos de la primera diócesis, sino por ese auge y publicidad que le dieron de que un obispo en esa época, eso era supremamente muy lejano, la venida. Yo tal vez en eso de pronto conocí un obispo que vino aquí, un obispo que vino de Tunja, que vino a hacer como una especie como de romería. Entonces eso era, eh, poderse uno arrimar a ellos para verlos, para eso era con una fe y con una razón, porque se le arrodillaba a uno y le besaba y uno era muy eso, pero No, los filipinos demasiado, pero es que era con un respeto supremamente cierto, y era muy poquito lo que se veía, entonces enterarse uno de que venía para Duitama un obispo, pues eso como que fue mucha noticia, vergüenza. ¿no? Fue noticia. Y claro, fue noticia, a pesar de que uno pasaba por el Parque de los Libertadores, pero no le paraba bolas a los movimientos que habían, a los movimientos que había, pero sí todavía tenía oportunidad de ver al padre Quintero eh, Claro. mm, movimiento, gritando, pongan esto allí, llamando a la gente así, y él es como si fuera el patrón de todo, que a todo el mundo le llegaba ahí. Uno de chino, Sí. sí, no, porque era alejado a eso. Entonces, desde ese momento, pues prácticamente casi que a la fuerza había necesidad, y en alguna ocasión tuve la oportunidad de ver entrar al señor obispo, a Monseñor Flores Hernández. José Joaquín Flores Hernández en la primera casa donde él llegó, que es donde está en este momento la casa hay un banco ahí y al pie donde vivía la familia Reyes, que esa casa sí está Otro tema. todavía. Sí, ahí enseguida que era, después me enteré que era donde
donde vivía don Salazar, el de las pinturas, don, Ujú. casa de él, porque él tenía su almacén de pinturas en la carrera 15 con calle 14, que era y esa casa fue ahí. Después se veía uno que estaban construyendo, que decían que era para la casa del obispo allá en eso, pero sin causarle mucho cuidado, porque por ese tiempo la vía principal y todos los movimientos se hacían por la carrera 16, que siempre ha sido toda la vida la de Ah, mayor la de mayor cementerio. movimiento. Habían sobre todo los sitios que habían eran las afamadas chicherías que habían La de la pareja, sí. claro, y estaba el banquete del millón, que era en la esquina, que donde vendían unos piquetes espectaculares allá. Entonces todo eso se giraba sobre la carrera 16 hasta llegar al cementerio. Sí. Bueno, Monseñor José Joaquín Flores Hernández, obviamente el boom de la llegada de un obispo a Duitama, Duitama Sogamoso, ya sabemos muy bien que uno de los digamos, motivaciones para la fundación de la diócesis fue la empresa, ¿no? Acerías y la parte industrial y agrícola del departamento de Boyacá en buena parte. Después viene Monseñor Julio Franco, obviamente ya Monseñor Julio Franco más vinculado con los estamentos, porque era un hombre, el talante y el porte de él, todos lo recordamos. Yo desde Monseñor Julio me alcanzo a acordar, entonces el estilo de él, un señor alto, de voz gruesa, y obviamente lo que él representaba era la dignidad de, o sea, ahí sí ya era un obispo, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, 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 ese yo ya también tuve un poquito más de oportunidad de verlo, porque mi madre vivía ahí en la carrera 16, entre calles 12 y 11, y mi abuela. Entonces ahí quedaba muy cerquita al Palacio Episcopal y lo veía, pero también ya llegó en el momento del trabajo, y yo también me vinculé al sindicato y al comité de deportes de Termopaipa en mi trabajo. Entonces, por Claro. esa, por esa conexión, por esa conexión del sindicato, fue que conocí a Iván Gaviria, que llegó en el 65 y jugaba fútbol. Entonces, llegamos Colgaron, para bueno, me he jugar olvidado. fútbol. Entonces hicimos la amistad con Iván Gaviria desde ese tiempo, y él eh, vivía en la Casa del Obrero, que quedaba donde es el parqueadero hoy en día del Palacio Episcopal, por esa puerta. Mm, Y eso prácticamente la Casa del Obrero se la iban a dejar al sindicato, se alcanzaron a dejar. Ese cuento le digo, Iván Gaviria lo cuenta muy bien, pero entonces después llegaron ahí y dijeron: ¿cómo van a dejarles bien a los trabajadores? Y fue cuando montaron la sí, cooperativa. La cooperativa la montó el Granados, padre Granados, que fue de pastoral social, y que tuvieron caritas ahí en esa parte. claro. Entonces ya veíamos mucho más, ya veía mucho más en esa cuadra, porque don Julio Zipa Gauta era el presidente de la hermandad del Del Carmen, Carmen, del Carmen, sí. amigo él era muy amigo de él, del obispo, y compartían mucho, entonces Mira, los veía. Armandito, y a propósito, la anécdota, ¿no? Bueno, anécdota luctuosa, ¿no? Ellos murieron tal vez con 2 días de diferencia, Monseñor No, Julio y don, Monseñor don Julio y Monseñor Julio Franco murieron tal vez con 1 o 2 días de diferencia, ¿no? el mismo día, fue El el mismo mismo día, día, el mismo don, día. don don Julio de Pagauta y don Julio Franco Arango. Él volvió en su ataque como a la 1:30 de la tarde, y don Julito también murió aquí en Viitiama el 16 de septiembre de 1980. El 16 de septiembre, sí, señor. Ambos. Sí, ¿Ah? sí, sí. ¿Y por qué me acuerdo de eso? Porque es que ese día cumpleaños yo. Sí, sí, sí.
Y yo también tengo, y yo me acuerdo también pues por familia, ¿no? O sea, Claro, por el lado de sí, Zipagauta Correa, me acuerdo también de esa fecha también, obviamente, recordada. y las fiestas que se hacían en el Parque del Carmen Uh, para la fiesta para del 16 los y transportadores. la del otro, eso que la del Niño Dios y la de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen eso era Sí. con todos los juguetes, como se dice. Entonces tenía uno la oportunidad de verlos y de compartirlos a ellos. Bueno, Pero Armandito conoció en Duitama, bueno, Parroquia La Catedral, obviamente, la primera y en ese tiempo creo que la única, ¿no? Después, ¿qué parroquias fueron apareciendo en Duitama particularmente? Capilla del Carmen está desde el 30, desde el 30 Pero la Capilla del era capillita, no era todavía parroquia. Hay una capillita, pero de todas maneras tenía su significado, tenía sus propios fieles, los de la Ah, catedral y los del Ciudad de o sea, Carmen. aquello de, por aquello de los colores, aquello de Después los San José colores. Obrero, tal vez, San José Obrero. Ya llegó San José Sí, Obrero, llegó María Auxiliadora, María Auxiliadora. ¿verdad? El barrio Boyacá que llega también bueno, en el 70 sí, pero después de ellas, porque el barrio Boyacá dependía de María Auxiliadora, cuando era párroco de allá, Monseñor Roque Antonio Niño, el padre Ah, Roque Antonio, que sí, yo me casé en el 64 y el que me casó fue él, no me casó en María Auxiliadora, sino me casó en el ancianato. En el ancianato en el año 94. Entonces, él era el párroco de esa parte. Y el padre Pinto, que también estuvo ahí. Primero estuvo el padre Pinto, después estuve Roque Antonio Niño. Y ellos eran los que nos iban a celebrar al barrio Boyacá. Una misa, iniciaron mensual, luego quincenal y luego semanal, y ya se buscó la parroquia y seguimos así. Pero bueno, la más o menos vinculación, las parroquias se fueron haciendo así de esa manera. sí. Y no tan despacio, fue como rapidito. Entonces, por eso, sin embargo, la catedral venía, sobre todo de lo que era de Semana Santa, eh, todo se congregaba hacia allá con Sí. con, el- con la procesión del Santo Sepulcro al cementerio. Cosa que hoy Sí, en esa día, es tradicional. Bueno, eso, la vinculación de Armando Reyes con el clero, ya para terminar, ya estamos a punto de cerrar esta horita de conversatorio. La vinculación de Armando Reyes con el clero ha sido muy significativa. Armando está en todos los eventos que tienen que ver con la vida de la diócesis, con la fotografía, obviamente. Pero aparte de eso, también muchas amistades de sacerdotes toda la vida, cercanos al deporte, otros con el civismo, pero siempre hay recuerdos, obviamente, que en algún otro momento tendremos la oportunidad de comentarlos en su momento, pero el recuerdo de Armandito Reyes está en la fotografía. Como yo le decía al comienzo, hace 8 días, casualmente, la celebración de los 70 años, se expusieron 3 hermosos pendones donde está buena parte de la historia de nuestra diócesis de Vitama Sogamoso, que pues es un regalo que seguramente Armandito tiene destinado para nosotros. En algunos otros momentos seguramente los tendremos la posibilidad de verlos y compartirlos. Ya para terminar, tratemos de resumir un poquito estos 70 años de diócesis, 70 años de amistad con el clero, cómo los define y cómo se ve y cómo define Armando Reyes en este momento, que también forma parte de comunidades de fe de la iglesia, ¿no? Y forma parte de una pequeña comunidad. Armando es un hombre de fe, comprometido también con la iglesia, de comunión. O sea, estamos hablando con un hombre de fe, obviamente, porque está vinculado también a la vida de la iglesia, pero esos 70 años que le han representado a Armando como diócesis, pero también con el clero, porque es el amigo con quien estamos hablando. bueno, eso, su merced lo acabo de resumir en este momento. La fotografía mía, que ha sido por afición, no por profesión, yo le tomo a lo que me parece que es bonito, que es bueno, que vale la Todo lo pena. que se mueve. Hago y no solo lo hago
con la cultura, con el deporte, con la iglesia, en fin, yo le disparo a todo, pero Sí. ve- tal vez tal vez lo que respecta a la iglesia, pues yo compartí mucho con los párrocos del barrio Boyacá, con el padre Danilo, con el padre Jiménez, con el colegio seminario, con el integrado Guillermo de León Valencia. Y el Entonces, padre Guanúmen también, fue papá con el Boyacá, el padre Guanúmen, nómbrelo. claro, claro, Obvio. entonces bajo esos criterios, casi que son obligadas las amistades y las participaciones, pero tal vez la, con la que nos iniciamos bastante fuerte, primero con Monseñor Corredor, porque es que yo fui, yo fui mm, un colaborador de la casa de ella, con don Antonio, con el papá de él y con la mamá en la panadería, y en lo de los piquetes, que era ya Sí. como señor muy pequeñito, ¿no? Él se ordenó en el año 64 o 64, sí, se ordenó en el Sí. 60. Entonces, yo fui muy amigo de él. Posteriormente compartí mucho por el fútbol con el padre Joaquín Álvaro Díaz por la Gruta, que Con el él fue, baloncesto. él siendo del integrado Guillermo León Valencia y le dieron la Gruta, pero ese tal vez eh, fue tan popular esta porque él jugaba baloncesto, él jugaba fútbol, él compartía con todo, entonces eso era, él sí que, esa iglesia sí que tiene historia, Historia. eh, yo me inicié con él. Luego con el barrio Boyacá, con el padre Danilo prácticamente eh, fue una desaveniencia que yo tuve con mi párroco de ese momento, eh, por ejemplo, con el padre Guanúmen, él era un muy radical. Por eso no lo eh, nombró. Por eso no lo nombró. Bueno, entendido. El padre Nerven. Entonces una vez íbamos a inaugurar unos juegos interbarrios y nosotros fuimos y que nos prestaran la banda de la policía y nos prestaron la banda de la policía, no la teníamos allá formada y eso, entonces él tenía una procesión, entonces nos dijo que le lleváramos la banda para la procesión, entonces le dimos, padre, nosotros no podemos porque es que ellos vienen es para aquí lo de deportes, entonces él no tuvo inconvenientes de ir y cogió allá las cornetas y llegó y dijo que esos señores de la Junta de Acción Comunal tenían parte con el diablo, ¿no? Allá Hay anécdotas, ¿no? no podíamos, porque ellos me traían la orden era para acompañar el desfile de los deportistas. Entonces, a través de eso, pues tuvimos nuestro inconveniente. Entonces, eh, nosotros solicitamos que a ver si porque es que ya tenía un poquito porque era muy estricto, pero eso sí, era por la fe de él, por la fe de él y su capricho de él. Entonces, y por eso me vinculé mucho con los sacerdotes, porque ha venido esa línea así, así, así. Y ya cuando ya se llegan digamos, ceremonias como son las de ordenaciones, como son las de misa crismal, como son las de Semana Santa, como son las de Navidad, pues es apenas natural que eso da mucho espacio para la fotografía. Entonces, desde ese punto de vista pues ya uno principia a conocerse con el seminarista, Sí. eh, va a salir así, y por eso tal vez, y yo como no tomo la foto con ningún compromiso de nada,
y que me estén señalando con el dedo, que es un negociante, ese es el comprador, ese es el vendedor. No, yo no con nada, yo no manejo un peso en todas mis actividades. En lo de la música colombiana, el homenaje a las madres lo hicimos porque los 30 años, Ricardo Bautista nos sorprendió allá, pues, tal vez por en algún consejo del doctor Héctor Julio, nos sorprendió para la ceremonia de los 30 años, nos mandó la banda, la banda para retreta, y a las 5 de la mañana dándole la vuelta al barrio Boyacá con una banda de esa magnitud, me mandó en grupos de danza, grupos musicales, entonces se hizo un día cultural espectacular. Y cuando hicimos el balance de ese evento, entonces pues dijimos, no podemos desaprovecharlo. Y en conversaciones allá, a los de la Junta de Acción Comunal, y entonces dijimos, ¿qué hace aquí tal la fiesta de la madre? Entonces salió a la fiesta de la madre, hacemos la fiesta y iniciamos en el 93 con el encuentro de músicos y compositores, no, con el encuentro no, sino con el homenaje a las madres, y principiamos a invitar a los artistas sin un centavo, sin nada ahí. Y nosotros, como yo tenía también buenos amigos allá, entonces dijeron, pero si nos lleva un buen sonido. Entonces, el buen sonido había que llevarlo, había que llevar el estrado, había que llevar todo eso, fue gestión, nunca se manejó un centavo, nunca, nunca. Y ya cuando llegó otra junta, llegaron otros directivos, entonces quisieron como que pensaron que nosotros estábamos ganando mucha plata, entonces dijimos, no, sigan ustedes con eso. Y sí, hasta 16 encuentros de músicos de homenaje a las madres. Y Bueno, ahorita llevo otro que llevo 15 ya con un encuentro de artistas y compositores. exactamente. Ese es ese es don Armando Reyes Lara, el líder cívico, el hombre del deporte, el empresario, el amigo, el cercano al clero, porque todos en nuestra diócesis hemos tenido que ver con Armando Reyes Lara, no solamente por la fotografía, sino también a título personal, pues por ser duitamense, por haber, mi papá nos llevaba ocasionalmente, saliendo de misa a las salsamentales de cama, a un sanduchito muy ocasionalmente, o a los heladitos de bola frente a la catedral, en la primera heladería que hubo también, y otras más, ¿no? Que son historias ya muy Hey, personales. Señor, Siboney, la heladería Siboney en la esquina del parque. Esa. exactamente, ¿no? Y donde doña Ceci también la cafetería. Don Los, Julito era. todo eso es historia, esa es historia muy bonita y que seguramente pues en un conversatorio siguiente la tendremos que continuar. Armandito, muchas gracias por el tiempo que nos dedica y también por el tiempo que usted en estos años le ha dedicado a acompañar la vida de nuestra diócesis, la cercanía con el clero, que es un detalle muy importante y muy bonito. En su descanso ya Dios lo siga bendiciendo, Armandito, y siga protegiendo sus actividades, lo que ha hecho por el civismo, particularmente en Duitama, y también por nosotros en el clero, pues es muy significativo y le agradecemos. Forma parte también de esta celebración de los 70 años, entonces Dios lo bendiga, lo siga acompañando y muchísimas gracias por acompañarnos, habernos acompañado esta noche en este conversatorio. Muchas gracias, padre, por haberme tenido en cuenta y eh, tenga la plena seguridad que en lo que yo pueda, ahí estaré acompañándoles de una o de otra forma, porque hartas oportunidades me ha dado mi Dios para poder llegarles a a las personas. El Bueno, civismo, la radio. Entonces, eso es, y eso es tal vez, yo le agradezco mucho a ustedes también por esa confianza que me han tenido y me han ayudado también. bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias por su compañía. En 8 días tendremos otro invitado especial también que tiene mucha historia, sobre todo con pastoral juvenil, con escuelas de padres. Solo, ya les adelanté un poquitico ahí el invitado para dentro de 8 días. Una bendecida noche para todos. Muchas gracias.